Hola hermanos, ¿cómo están? Bendecido día, bendecido domingo. En primer lugar quiero saludar a todos los padres, que tengan un feliz día. Y bueno, como todos los cumpleaños y eventos que hemos pasado en esta cuarentena, los que puedan que lo hagan de manera virtual y aquellos que viven en sus casas con sus padres, que bueno, de la manera convencional como siempre lo puedan estar festejando. Así que bendecido día para todos ustedes también. Bueno, hoy quería compartirles una palabra que está en el Evangelio de Lucas que nos habla sobre la oración. La oración, si bien ya había hablado hace un tiempito atrás, sobre todo en el Padre Nuestro, está presente en el Padre Nuestro cuando los discípulos le piden a Jesús cómo tienen que orar, se da una cierta circunstancia de acciones y reacciones de acuerdo a la oración, ¿sí? Uno cuando ora, Dios reacciona de una manera y obra en ese sentido o en favor de eso que estamos necesitando, ¿no? Por ejemplo, en el Padre Nuestro terminaba así, a grandes rasgos lo comento, al que pide se le dará, al que llama se le abrirá, ¿sí? Entonces hay una acción de lo que uno está por haciendo, uno está pidiendo, bueno, a ese se le va a dar. Entonces viene la reacción de parte de Dios y la oración tiene este juego, ¿sí? De lo que uno pide en oración, de lo que uno clama a Dios, de alguna manera Dios lo cumple en nosotros, lo hace efectivo. El tema, bueno, muchas veces no lo queremos ya, pero ya no viene. Entonces tenemos que ser un poquito pacientes y perseverantes en esto, y esto es de lo que un poco les quiero compartir hoy. Y la oración también está atravesada no solo en el Nuevo Testamento, sino también en todo el Antiguo Testamento, cuando el pueblo, cuando los profetas clamaban a Dios por la salvación de Israel, por la salvación del pueblo, o por la salvación de algo en particular, o por una oración en particular, ¿sí? Y es algo que también está muy presente porque es algo que es muy humano lo que nos pasa, que muchas veces decaemos un poquito y en esto me pongo en primer lugar, ¿no? Porque en este último tiempo es como que cuesta un poquito más. Pero no por las circunstancias en que estábamos, sino que bueno, dependiendo de diferentes contextos, siempre nos va costando un poquito más ponernos en oración, encontrar el lugar, encontrar el tiempo, aunque en realidad tendríamos que estar orando en todo tiempo y en todo momento, porque ese orar sin cesar es en todo tiempo, aun cuando estamos trabajando, aun cuando estamos estudiando, aun cuando estamos cocinando, lavando los platos, lo que sea, en todas nuestras actividades cotidianas, en todo momento podemos estar orando. Pero bueno, muchas veces tenemos esta controversia entre nosotros que necesitamos como ese momento de intimidad para poder estar con el Señor, y es lo que nos va enganchando o engañando y lo vamos posponiendo. Hasta que bueno, se nos hace una pelota y tenemos que ir arrodillados delante del Señor para poder como volver a estar en su presencia, ¿sí? Entonces, bueno, no solo que nos pasa a nosotros, sino que a nosotros nos pasa por algo. O sea, ¿por qué nos pasa? Pues en su momento también Jesús se lo insistía a sus discípulos. Recuerden el momento en Getsemaní que le dice, oren, estén despiertos, velen, apóyenme en oración, y cada vez que volvía los encontraba dormidos. Entonces estas cosas son muy típicas de nosotros, de los como humanos y también, bueno, obviamente como hijos de Dios, pero aún así somos animados a ser pacientes y a ser perseverantes, porque eso tiene su fruto y eso tiene su acción positiva para poder, no sé si quedaría bien acción positiva, pero bueno, tiene su reacción, por así decirlo, de parte de Dios hacia nosotros, y también eso alimenta y aumenta nuestra fe, ¿sí? Entonces, un poco con esta enorme, larga introducción, quiero que busquemos Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1, del 1 al 8. Y dice así, Lucas 18, versículo 1 al 8. Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios, ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle,
hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Hay algo es muy interesante porque esta parábola está dirigida directamente hacia los discípulos, ¿sí? En el versículo 1 dice: Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse, ya teniendo en contexto que les había enseñado sobre la oración y sobre el Padre Nuestro en el capítulo 11, ¿sí? Ya sabían cómo venía la oración, pero bueno, Jesús tiene que reforzar esto de orar sin desanimarse, y esta parábola de la viuda va directo hacia los discípulos, a su entorno, a los que estaban con él. ¿Sí? Entonces le dice que debían orar siempre y sin desanimarse. Y pone el ejemplo de esta mujer y de este juez. Los dos vivían en una misma ciudad, por lo tanto los dos se conocían. Los dos podían dar su opinión del uno del otro dentro de la ciudad. El juez, obviamente, el texto nos dice que no era temeroso de Dios, ni mucho menos, o sea, no tenía consideración por nadie, no quería meterse o sea, no quería, no sé si por así decirlo, no quería hacer lo suyo, o sea, no quería hacer justicia sobre esta mujer que por ahí estaba siendo asediada por otras personas, ¿sí? Por los adversarios, que también, obviamente, el juez, estando en la misma ciudad, se tendría que conocer cuál es el problema. Aún así, el hombre no quería hacer justicia. Y la mujer siguió insistiendo, y el hombre, de la única forma que accede es para que la deje en paz, para que lo deje en paz, para que no le haga la vida imposible, para que no pase a mayores, para que no haga otra cosa. Entonces, bueno, sí le voy a hacer justicia. Y esto que mencioné tanto, la justicia, en este texto se menciona 4 veces el término justicia, ¿sí? Que ahora lo vemos un poquito más en el versículo 6 en adelante. Entonces, él dice en el versículo 5: como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. O sea, acá un poco él hace justicia, pero no porque él es justo, sino por la insistencia de la viuda. Cuando que Dios, al Dios hacer justo, va a hacer justicia por nosotros, pero porque es justo Dios. Este hombre, como no es justo, como no es temeroso de Dios, hace justicia solamente por la impertinencia o por la perseverancia de la viuda. Pero esa perseverancia y esa paciencia de la viuda en ir y golpearle la puerta al juez es lo que nos queda para nosotros. Es lo que nos queda a que nosotros tenemos que constantemente ver y tener esa actitud en nuestra oración, ¿sí? En esa actitud de no desanimarnos, de por más que no veamos que Dios está obrando ya, Dios sí está obrando aunque nosotros no lo veamos. Y es muy importante que podamos entender y comprender eso. Porque muchas veces a mí me pasa, y calculo que a ustedes también les pasa, que estamos en alguna situación o queremos salir de algo, o queremos que avance algún tema en nuestra vida, independientemente de lo que sea, y vemos que siempre se está estancado. Pero aún así que nosotros no veamos las cosas, no veamos los resultados ya, Dios está obrando siempre. Y en ese obrar de Dios no sabemos qué es lo que está haciendo. Pero sí hay algo que se nos da automáticamente, o que nos da el Señor automáticamente cuando oramos, es que nos da paz. Entonces, aunque sea que las cosas no se estén resolviendo, por lo menos en la oración
o en esta insistencia de la oración, buscar la paz que viene de Dios hacia nuestro corazón, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Entonces, que por más que nosotros veamos que está todo oscuro, que no se está resolviendo las cosas, que de alguna manera pidámosle, bueno, ok, Señor, sabemos que estás trabajando, que estás sobrando en nuestra vida, que estás sobrando en este problema, en esto que te entrego, pero necesito paz. Y el Señor nos da paz, y en el momento de la oración nos da paz, y a su vez la oración también nos da más fe a poder seguir continuando, a poder continuar orando y clamando al Señor. Entonces, un poco esta es la diferencia que quería marcar, ¿no? El juez no hizo justicia porque el juez es justo, que es lo que tendría que ser como por su labor, sino que hizo justicia por el temor a alguna insistencia o que le haga la vida imposible la viuda, ¿sí? Entonces dice, por eso el Señor les dice en el versículo 6, continúa el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Acá retomo esto de la justicia, ¿no? Dios hace justicia porque Dios es justo. O sea, independientemente de todo lo que nosotros podamos orar, o sea, no es la oración tampoco como como obra para que Dios se mueva, ¿sí? Sino que Dios se va a mover porque realmente Él es justo. Y como Él es justo, nos va a hacer justicia, ¿sí? Y nos va a dar justicia en lo que le estemos clamando. Entonces, él es justo, y si nosotros estamos clamando día y noche, si nosotros clamamos a Él con un corazón sincero, humillado, contrito, Él nos va a hacer justicia, y mucho más. Lo que nos hace Él es que nos justifica, y también es que nos hace justos. Y por lo tanto eso ya es un muchísimo más avance, muchísimo más paso, es algo más diferente a lo que el juez injusto hizo con la viuda, ¿sí? Entonces tenemos que reconfortarnos y tenemos que saber de que en esa justicia de Dios nosotros estamos completamente involucrados y estamos envueltos. Entonces tenemos que descansar en eso. Y le continúa con otra pregunta, dice, ¿se tardará mucho en responderles? Y acá es lo que a nosotros siempre, ¿no?, nos trae como esa cosa de, Señor, ¿cuándo se va a resolver este problema de trabajo? ¿Cuándo se va a resolver este problema? ¿Cuándo volveremos a la vida normal? ¿No? Acá es cuando vienen todas nuestras preguntas en la oración hacia el Señor, y no lo dejamos a Él obrar, ¿sí? Nuestros cuestionamientos invaden a nuestra oración, y nos llenamos de oraciones que son como cuestionamientos hacia lo que Él está haciendo, pero no de mala manera, o no de porque no lo sepamos, sino porque realmente por ahí es la situación en la que estamos y no comprendemos, y necesitamos una respuesta ya, una respuesta, una solución. Entonces eso nos trae y nos abre estas dudas del cuándo, el cómo, el por qué, ¿no? O sea, a mí me pasa cuando uno se pone, en vez de ser paciente, nos ponemos impacientes. Entonces en la oración no somos pacientes, en la oración somos impacientes. Todo lo contrario. Entonces queremos todo que salga ya. Entonces en vez de ser pacientes y perseverantes, somos impacientes. Y es un poco lo que tenemos que tratar de calmar, ¿sí? Nuestra ansiedad, de calmar nuestra impaciencia, ¿sí? Y de poder ser, y de que eso nos lleve a tener una oración paciente y perseverante en el Señor, ¿sí? También para poder pedirle, como decía al principio, que nos dé paz. Si vemos que no se está resolviendo nuestro problema, nuestra injusticia, pedirle precisamente paz, porque sabemos que Él está obrando, sabemos que Dios es justo y que en su tiempo, porque tiene que trabajar también en nosotros, que seguramente que no lo vemos, pero hay cosas que van cambiando nuestra forma de pensar, que Dios va cambiando nuestra forma de cambiar en este proceso. Entonces un poco tenemos que tener este tiempo, y en este tiempo decir, bueno, ok, Señor, dame paz. Está todo en tus manos, lo encomiendo en tus manos.
O sea, yo por la oración no puedo tomarlo como una obligación a que Dios haga, sino que Dios va a hacer justicia porque Él es justo. En el versículo 8 que termina diciendo, les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Un poco acá Jesús le da la esperanza, nos da la esperanza como discípulos de que sí va a ser justicia y sin demora. Bueno, muchas veces nosotros pensamos que se demora y vemos que las cosas se demoran, pero cuando también es que se hace justicia es que nos hace justos, que nos justifica. Eso es sin demora, eso es ya. Tenemos la salvación, tenemos la certeza de que ya somos reconocidos sus hijos, de que estamos siendo partícipes del reino de Dios. Y eso nos tiene que alegrar, nos tiene que dar más fe, nos tiene que dar más esperanza de que el Señor va a hacer justicia sobre lo otro que falta, sobre lo que a nosotros nos trae incomodidad o lo que nos trae un poco de angustia, pero por sobre todo tenemos que saber que Él ya nos justifica, Él ya hizo justicia con nosotros. En el momento que doblamos nuestras rodillas, que entregamos nuestro corazón a Él, que entregamos nuestra vida a Él, Él ya nos hizo justos, nos justificó, ¿sí? Nos perdonó, nos limpió. Después empieza todo el proceso de nuestra vida cristiana, pero es ahí en donde tenemos que orar, o la oración como una herramienta para orar, para estar en relación con Dios sin desanimarnos nunca, y es una de las herramientas que tenemos dentro de nuestra vida cristiana, ¿sí? Que junto con las obras también, pero no las obras como medio para la salvación o como para obtener la salvación, sino como demostración del amor de Dios en nuestra vida, como demostración de la justicia que Dios hizo en nuestra vida, ¿sí? Como demostración de que somos sus hijos, de que somos sus discípulos. Por ese motivo es que obramos, no para conseguir la salvación, ¿sí? Y dice, termina con una pregunta: ¿encontrará fe en la tierra? Entonces, acá un poco lo abre hacia, ¿no? En el principio dice que hay que orar siempre sin desanimarnos. Y al final termina, ¿encontrará fe en la tierra? Cuando el Hijo... No obstante, perdón, porque me comí una parte. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que orar sin desanimarnos? Siempre nos dice al principio, pero hasta que el Hijo del Hombre venga. Y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? O sea, sabemos que el Señor viene pronto, ¿sí? Sabemos que va a venir. No sabemos el día y la hora y la fecha exacta, pero sabemos que va a venir. Y hasta ese tiempo, hasta que Él venga, tenemos que seguir orando. Porque al principio dice, tienen que orar siempre. Bueno, por ahí una de las preguntas era, ¿hasta cuándo? Hasta que el Hijo del Hombre venga. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Nos encontrará todavía orando? ¿Nos encontrará clamando? ¿Nos encontrará buscando de su presencia? ¿Nos encontrará o haciendo obras de amor? ¿Nos encontrará relacionados con Él? ¿O perdido en las preocupaciones, en las angustias, en los dolores, ¿no? Sino que realmente que podamos estar orando, podamos estar intercediendo, podamos estar buscando del Señor en todo tiempo, sin importar las circunstancias, en los momentos de alegría y en los momentos de tristezas, en los momentos de pandemia, de cuarentena y en los momentos normales, en todo tiempo, orar en todo tiempo, y que cuando Él venga nos encuentre fe en la tierra y nos encuentre a nosotros con fe, buscando de Él y esperando de Él. Y la fe puede mover montañas, puede mover aquellas dificultades, aquellos gigantes que están metidos ahí en medio de nuestra vida, y aquello que queremos que Dios haga justicia sobre ello. Y la oración es el medio para que nosotros tengamos más fe y confiamos más en el Señor de que Él lo hará. Y para finalizar, quiero leerles en Santiago, capítulo 5, versículo 7, dice: Por tanto, hermanos,
tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Qué interesante, qué bueno poder relacionarnos con el mensaje en Lucas y las palabras que dice Jesús cuando el Hijo del Hombre venga, si hallará fe en la tierra o no, y que nosotros debemos estar orando sin cesar siempre hasta que Él venga, ¿sí? Entonces, en este tiempo en Santiago, tengamos paciencia hasta la venida del Señor, o sea, todo el tiempo tengamos paciencia. Así como la viuda fue insistente, así como el agricultor espera a que llueva, espera a que el fruto crezca, a que sea el tiempo de cosecha, también nosotros tenemos que mantenernos con esa firmeza y aguardando a que el Señor obre, aunque nosotros no lo veamos, a que Él obre y que nos siga haciendo justicia y nos siga justificando. Y saber también, hermanos, y tener la convicción de que ya somos justificados por su nombre y somos justos también. Entonces, por lo tanto, hermanos, tener esa plena confianza y esa plena fe de decir: Señor, a ti te lo encomiendo. Yo hago mi parte, seguiré orando, voy a seguir orando, intentaré no decaer, intentaré no dormirme, pero voy a seguir orando y voy a seguir buscando de tener este encuentro contigo. Así que, hermanos, los animo a que podamos seguir estando en oración, podamos seguir teniendo y aumentando nuestra relación con el Señor. Hermanos, muchísimas gracias y Dios los bendiga grandemente. Feliz día nuevamente para todos los padres. Abrazo grande.